Bendecimos el nombre de nuestro buen Dios, exaltamos el nombre de nuestro Señor en esta hora. Señor, que tu Espíritu Santo nos asista, que nos guíe, que nos dirija en medio de esta adoración, en medio de esta alabanza que hemos venido a tributarte a ti, Señor, Creador del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Alabado sea tu nombre para siempre. Bendecimos el nombre de Cristo, exaltamos el nombre de nuestro buen Dios, que es digno de toda gloria, digno de toda alabanza y nuestra adoración, Padre. Gracias te damos, Señor. Recibe en esta hora, Señor, toda la alabanza. Recibe en esta hora, Señor, todo nuestro agradecimiento. Recibe, Señor Dios, de un corazón, Señor, contrito y humillado, que en esta hora se postra delante de ti para darte la gloria, Señor. Hoy hemos venido a entrar en su presencia para que el Espíritu de Dios obre, para que el Espíritu Santo de una manera especial ministre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Nos presentamos delante de ti, Señor, y nos rendimos a ti. En adoración. Señor, qué lindo es contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Qué lindo es estar hoy delante de tu presencia, mi Señor. Poder venir a postrarnos delante de ti, Padre, venir a humillarnos delante de tu presencia. Es lo mejor, Señor, que podemos hacer. Padre, te damos gracias en esta hora
Gracias, Señor, porque nos permites hoy escuchar nuevamente tu palabra, la que nos edifica, la que nos anima, la que nos confronta, la que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos, Señor Dios, disponernos para escucharla a través de nuestro pastor Leonardo Gallego. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder estar atentos, receptivos y con una actitud, Señor Dios, reverente delante de ti, Padre. Aleluya. Bendiciones para todos, Dios me los bendiga, la paz de Cristo. Qué gusto poder una vez más saludarles a través de estos valiosos medios. Permítame felicitarle a usted que está allí muy disciplinadamente con estos mensajes de parte de nuestro buen Dios. Y bueno, saludamos a todos los que están allí. Usted amigo que se acerca por primera vez, por segunda vez, es un gusto pues saber que estás allí y que tengas paz, que estos estudios son de parte de nuestro buen Dios, de la palabra de Dios. Y nuestro buen Dios, ¿qué desea para nosotros? ¿Y qué desea para ti, amigo, que te acercas por primera o segunda vez? Desea tu bien. Los pensamientos de Dios, Jeremías 29:11, enseña que los pensamientos de Dios son de buena voluntad para con nosotros. Y eso nos debe quedar muy claro. Dios es bueno. Amén. Somos la familia del abrigo de Dios, ¿sí? Con la iglesia central, nuestro pastor Uber Moncada. Y saludo a todos allí, general, pastor Elías, pastora Xiomara, pastor Johnny, todo el liderazgo de la central, todos los hermanos, soldados de Cristo, escuadrón, Dios les bendiga. Y bueno, y aquí a mis queridos y apreciados servidores del abrigo de Dios de Guayabal. Es un gusto pues una vez más podernos hacer, sentir, mostrar, trabajar a través de estos valiosos videos que Dios nos permite exponer la bendita y santa palabra de Dios. Vamos a tener un buen estudio, ¿sí? Pero sin antes empezar a orar. Como bien ya saben, es importantísimo entonces en todo lo que vayamos a hacer, primero que todo entregárselo al Señor en oración, ¿cierto? De corazón. Si usted está allí dispuesto, con reverencia, porque este es un culto para el Señor, amén. Este es un tiempo para Dios. La iglesia somos tú y yo. Entonces yo ruego que usted esté allí, esté muy dispuesto, ¿sí? Para darle este tiempo a nuestro Dios. Si puedes tú cerrar tus ojitos allí. Vamos a decirle a nuestro buen Dios, Padre bueno, Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, como lo enseña tu palabra, que no hay nombre, que es el nombre sobre todo nombre, que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Con la dirección, la unción de tu Espíritu Santo, Padre, presentamos, Dios, este estudio que nos permites hoy, Dios, para que esta linda palabra, Señor, tuya pueda llegar a cada corazón, a cada familia, mi Señor, que está allí. Permite, Señor, que cada mente pueda estar descansadamente. Llévate todos esos pensamientos de incredulidad, de prepotencia, ¿sí? De pereza espiritual, de distracciones, que no deja que tu palabra fluya en la vida de una persona, Dios. Trae libertad, trae descanso y permite que haya una buena disposición allí en cada corazón. Muchas gracias, Padre bueno. Entregamos este tiempo a ti, Señor Dios de los cielos. Amén. Bien, mis amados, como ustedes bien saben, en este segmento es donde hacemos estudio de la palabra de Dios, entramos a hacer estudios de doctrina, temas importantes para la congregación, así como hemos venido estudiando diferentes temas, ¿cierto? Temas de el libre albedrío, la resurrección. Hemos hablado también entonces el último tema, que fue el tema de ¿qué es la iglesia? ¿Recuerdan ustedes? Y hoy vamos a empezar entonces un valioso estudio de la bendita y santa palabra de Dios, sobre así consecutivamente entonces las características, ¿sí?, de un servidor de la congregación.
podrías, de pronto se le puede llamar, en la mayoría de las iglesias se le puede decir quizás las características del liderazgo, de un líder. En nuestro caso, nosotros le damos el nombre a esta persona que resalta en una congregación por sus labores. Le damos el nombre de servidor, servicio, ¿sí? Servidor. Nos gusta más dar este nombre para cada vez en lo posible guardarnos de tantos envanecimientos, ¿cierto? Entonces, las características de el servidor de la congregación, ¿sí? De un servidor de la congregación, características de un servidor de la congregación. Vamos al texto que nos vamos a apoyar para este estudio, en este caso, Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo desde el 1, vamos a leer del 1, puede ser hasta el 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos desde el 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bien, mis amados, es importantísimo entender que se debe resaltar entonces el tema de esas características que debe tener un servidor de Dios, ¿sí? O un servidor de la congregación. Entre más tú quieras acercarte al Señor, quieras vivir para Dios, digas que entregas tu corazón al Señor, que decides morir al mundo y caminar para el Señor, tú debes poner atención a todos estos características o requisitos que nos enseña la palabra. Sí, básicamente acá muy relevante en Timoteo, cuando Pablo le habla a Timoteo, en esta primera carta a Timoteo, que tiene mucha relación, mucho parecido a la carta de Tito, que también estaremos hablando de Tito. Porque Pablo, estas dos cartas muestra un gran afecto, un gran apoyo y aprecio a estos dos discípulos, a Timoteo y a Tito. Entonces les habla muy relacionado para que ellos sepan llevar bien las congregaciones, administrarlas, cuidarlas, hacer buena defensa de la fe, ¿cierto? Entonces, mis amados, se hace necesario que tú y yo como creyentes de nuestro buen Dios, del Evangelio, que estamos allí en la congregación, todo esto, tengamos en cuenta estas características, ¿sí? Esas características que nos llevan a entender un tema general que son los cargos de la iglesia, ¿sí? Se especifican los cargos que debe tener los ancianos y los diáconos, ¿sí? De la iglesia. Cuando leímos entonces vemos que se da un título a la palabra anciano, palabra anciano que la resalta mucho la palabra de Dios,
le da un nombre de honra, de privilegio, ¿sí? El término de la raíz griega es presbúteros, ¿sí? Que quiere decir y se refiere a la persona que ocupa el cargo, ¿sí? O sea, está sugiriendo que este debe ser un cristiano que maduro, una persona que ya tiene unas buenas cualidades, capacidades de una madurez espiritual, ¿sí? Y también se resalta el término obispo, ¿sí? Que viene de la palabra griega episcopo, ¿sí? Episcopos, que se refiere al cargo pues que ocupa. En consecuencia, que está hablando de estos dos términos, de anciano y de obispo, nos lleva a que todos dos son ministros de ¿qué? De ahí, de Dios, de la congregación, y que estas dos palabras entonces se aplican a ¿qué? Al mismo individuo o cargo. Cuando entonces entramos a mirar estos temas de características, llama la atención cuando entramos a estudiar ahí donde estamos en 1 de Timoteo capítulo 3 y empieza el versículo 1, dice palabra fiel. Note cuando dice palabra fiel, ¿qué le dice a usted? Es una palabra fiel, valga la redundancia. ¿Por qué? ¿Qué nos está dando? Nos está dando confianza, seguridad, ¿sí? Descanso de que es una palabra de Dios. Tan lindo el Señor. Sí, el autor resalta ahí esa palabra, dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tremendo. ¿Qué diferencia tienen los servidores de los demás miembros? Sí, debemos entender esto. Hay unas características, ¿sí? Hay unos cargos de servidores, reitero, o liderazgo dentro de las congregaciones. Pero debemos poner claro por la palabra de Dios que nos lo lo acabamos de leer y lo estaremos mirando detenidamente. Nos dice que hay unas características, ¿sí? Del servidor, de esa persona que está allí para la obra de Dios en servicio. O hay personas que, digamos, que aunque no estén ocupando un cargo dentro de la congregación, de un servicio activo en la congregación, son personas que están llamados por Dios a tener un servicio afuera también, ¿cierto? A guardarse fiel para el Señor, y para ti debes tener en cuenta todas estas características porque es algo de honra que Dios da, amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esas personas, ancianos, obispos, servidores, ¿sí? Liderazgo? Estas personas que están con esa consagración al Señor, con esa entrega al Señor, con ese radicalismo, con esa entrega al Señor, a los demás miembros de la iglesia, ¿sí? Entonces, cabe decir entonces que hay unas características bíblicas para el servidor de la iglesia. Y son cualidades de carácter personal, ¿sí? Es decir, ¿cómo que personal? Son unas cualidades de carácter personal. No son, ¿sí? No son títulos académicos o porque la persona viene de unos títulos teológicos, seminarios bíblicos, institutos. No, es diferente. No es porque la persona venga con ciertas capacidades administrativas, ser muy profesional o muy capaz de hacer muchas cosas. Ni siquiera es porque la persona es buena persona, ¿sí? Se vea muy de buen carisma. No, esto no tiene que ver con esto. Las cualidades de las que está hablando Pablo acá se refiere a profundizar y a llevar a que esta persona tiene unas características como hombre o mujer de Dios que le resaltan de los demás miembros de la congregación, ¿sí? ¿Y qué le resalta? Que es una persona que sabe entrar y sabe salir, se sabe mover, tiene una madurez espiritual en concreto para todo. Es sabio, es aplomado, se ve el fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? La palabra, entonces, cuando dice que para que el Espíritu Santo lo use, ¿sí? La palabra obispo indica en realidad que es un sobreveedor, es decir, un supervisor, alguien que vigila por encima de. Sí, esa palabra anciano, obispo, viene de vigilante, de vigilar, sobreveedor, supervisor, ¿sí?
un superintendente, ministro. Por lo tanto, el ministro es alguien que ha de servir a la iglesia, ¿sí? Y no gobernarla. ¿Sí me escucharon todos? Ese servidor, ese ministro, esa persona que resalta con esas características dentro de la congregación, que se le ve por encima, que es un hombre o una mujer que tiene características de parte de Dios, que ha pagado precio, que viene madurando en las cosas con Dios, que avanza con Dios. Esa persona entonces no tiene un perfil de gobernar la iglesia, no. Por lo contrario, es un servidor. Quiero resaltar un texto que siempre me ha encantado, me llama mucho la atención, me gusta mucho tenerlo en la congregación, ¿sí? Lea conmigo Marcos capítulo 10, versículo 43 al 45, tan amables. Allí en el Evangelio de San Marcos, me gusta mucho este texto, y si usted lo puede guardar, resaltar, tenerlo en su casa, leerlo constantemente, todo lo necesitamos. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios. Marcos 10:43, Evangelio de San Marcos. Pero no será así entre vosotros, sino aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será ¿qué? Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El texto está muy claro, mis amados. Dice que nosotros somos que para estar en servicio, servidor de todos. Incluso dice la palabra que miremos a los demás como superiores. ¿Esto por qué? Porque así mantenemos que doblegado ese envanecimiento, ¿sí? Esas grandezas que queremos llevar muchas veces por la naturaleza carnal, ese creernos superior a los demás, porque Dios nos ha usado en algo, nos está respaldando en algo. No, recuerda, mis amados, tenemos que tener este texto muy claro. No, nosotros somos ¿qué? Servidores, de servir a todos. No es como la cultura del mundo. La cultura del mundo allí es el que gobierna, la forma en que manda, la forma en que domina, ¿sí? Allí cómo maneja todo, incluso cómo se manipulan las cosas. Pero así no es en las cosas de Dios. Es un grave error cuando se quiere llevar la iglesia como se lleva una empresa del mundo, como se lleva algo del mundo que se gobierna en el mundo. No, aquí no. Aquí el que está por encima, el que está delante, esa persona referente, ese obispo, ese anciano, ¿sí? Esa persona de cargo se resalta. ¿Por qué? Porque sirve. ¿Por qué qué? Porque sirve a todos. No es el que está esperando que le sirvan, que le sirvan, que le sirvan, que le den una cosa, que la otra. No. Señor Jesucristo mismo nos da el ejemplo, siendo el Dios Todopoderoso, el grande, ¿cierto? ¿El qué dice ahí la palabra? ¿Vino para qué? Para servir, no vino para ser servido. Lo quiero resaltar. Versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mire, si Él dice eso, hay en nosotros, bendito el Señor, sino para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, bendito sea el Señor. El que quiera ser el primero, si usted en su corazón quiere avanzar, resaltar en las cosas con Dios, bajémonos y sirvamos. Qué lindo esto. Esto no cuesta cuando el corazón del hombre no está buscando lo suyo propio, cuando el corazón del hombre no busca brillar, no busca ser protagonista, ¿sí? Eso es muy importante, mis amados, tenerlo en cuenta y trabajarlo en esa comunión con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué trabajarlo? Porque dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuánta gente puede tener muchos cargos? ¿Sí? Pero con una actitud de prepotencia, de creerse superior, de mirar a los demás por debajo de los hombros, porque tiene un cargo, porque tiene una posición.
¿Eso es de Dios? Eso no es de Dios. ¿Sí? Note la sencillez, la humildad, la nobleza en que se movía Jesús. Sencillo, siendo grande, pero sencillo. Que Dios nos ayude. Amén. Eso es una de lo que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de todos estos estudios, profundizar en este estudio, las características de un servidor de Dios, de un servidor de la congregación. Esto debe resaltar. ¿Sí? Donde quiera que tú sirvas, donde quiera que tengas un liderazgo, llámese como se llame tu congregación, la palabra de Dios aquí lo que está hablando es para todos. Para todos. Para todos, mis amados. ¿Este estudio en qué nos va a ayudar? Este estudio nos va a llevar a nosotros, a ti y a mí, para que cada vez nos examinemos, para que evaluemos y para que miremos en cuanto a estas características que nos habla aquí el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? En realidad nosotros ¿a quién nos parecemos? ¿Sí? ¿A quién nos parecemos? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Que busquemos ser imitadores ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? También él se pone como ejemplo, que un hombre de autoridad, y le decía a Timoteo, ¿sí? Allí en 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que oísteis de mí, lo que aprendisteis de mí, ¿sí? Esto enseña a hombres fieles, idóneos. Note, se pone como ejemplo. La realidad, mis amados, todo este estudio de las características nos va a llevar a nosotros, a evaluarnos nosotros, a mirar nosotros cómo estamos para servir en la congregación, para servir allí, donde quiera que tú te congregues. Esto, la palabra de Dios, en cuanto a estas características, todos necesitamos evaluarlo, estudiarlo, profundizarlo, mirarlo. Necesitamos, sí, mucho en qué trabajar, necesitamos mucha formación. Pero ¿cuál es la clave, mis amados? Perseverar. Esforzarnos. Sí se puede. Claro, a algunos les faltará más que a otros, pero la clave es en esto: perseverando, con humildad, con sencillez de corazón, sometiéndonos, dejándonos formar. Esa es la clave. Esa es la clave. En un alto porcentaje, el creyente, ¿cierto?, le cuesta dejarse formar, dejarse corregir, dejarse instruir, ¿sí? Porque eso duele, eso incomoda. Pero cuando no duele, cuando no incomoda tanto, cuando nos humillamos, cuando buscamos la presencia del Señor, no para mostrarnos tan espirituales, sino para decirle al Señor: yo estoy dispuesto a que me hables, así me duela, así me incomode, pero yo quiero ser formado. ¿Amén o no amén? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Tú puedes colocarnos ahí los mensajitos. Valoro las personas pues que vienen escribiendo, que vienen mostrando allí los testimonios, los que escriben también, nos escriben también para pedir oración, como el señor Simón, como la señora Aurora acá, ¿no es cierto? Hemos estado orando por ustedes en esas peticiones, y todos los que quieran allí oración en diferentes asuntos. Tenemos un lindo grupo de intercesión que estamos orando por todos estos peticiones. Amén. Mis amados, entrando a este estudio de las características de un servidor de la congregación, Pablo se centra básicamente en ciertos aspectos, ¿sí? En 4 aspectos, ¿sí? Y vamos a empezar primero que todo por hablar las características que debe tener ese servidor, esa servidora. ¿En dónde? ¿Por qué en dónde? En un hogar. ¿En qué? En un hogar. La palabra de Dios enseña que si no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo podemos? Es decir, si no atendemos bien nuestro hogar, ¿cómo podemos atender bien las cosas de la iglesia? Note el trabajo que nos da ahí, el reto que nos da ahí la palabra de Dios. Por eso es importante desde acá empezar desde acá estas características. ¿Por qué? Porque la gente va a mirar primero que todo ese entorno tuyo personal, de tu hogar, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, cómo te mueves tú, cómo tratas tú a tu esposo, a tu esposa, ¿cierto?
a tus hijos. Eso se va a ir cada vez más que ilumbrando, resaltando, y la gente va a mirar eso. Mucha gente tiene mucha habilidad para hablar de Dios, pero en realidad en su casa, ¿cómo es? Eso es lo primordial. ¿Cómo somos en nuestro hogar? ¿Qué características, qué rol nos corresponde cumplir a todos en nuestro hogar? Porque la gente va a poner mucho la mirada en esto, mis amados, seamos sinceros, dentro y fuera de la congregación, nuestros vecinos, nuestro alrededor, familias, etcétera, alrededor, van a poner mucho la mirada en esto, y eso es lo que va a tener autoridad y peso cuando tú y yo hablemos del evangelio de nuestro buen Dios. ¿Amén o no amén? Claro. Entonces, en cuanto a esto, mis amados, ¿por qué? Porque que da confianza cuando uno sabe que una persona de lo que habla lo vive. ¿Sí? O sea, tú no vas a ir donde un cirujano que te haga una cirugía X. Si tú ya sabes que esa persona, ¿cierto?, ha afectado a otras personas en una cirugía y han quedado graves, han sufrido ya de otros órganos, ha traído otras graves consecuencias, tú no vas a ir allá con confianza. Tú no vas a ir donde un odontólogo que tiene mala reputación, ¿sí? A que tú le abras allá la boquita para que te atienda y tú ya sabes que ha hecho tantos y tantos daños, ¿cierto? No vas a llegar con la misma confianza, etcétera, etcétera. Tú no te le vas a montar a un conductor que tú sabes que constantemente ese conductor ha tenido choques, sí, ha tenido varios choques, etcétera. No da la misma confianza. ¿Amén o no amén? Entonces, así mismo, mis amados, la verdad de todo esto es que todo esto se aplica también a los servidores de la congregación, de una iglesia, ¿sí? Uno debemos practicar lo que predicamos. Todo tema. Esto lleva mucho tema, mis amados. Tremendo. Lleva mucho tema. ¿Por qué? Porque una cosa es, en un alto porcentaje, lo que se predica y otra cosa es lo que se vive. Y eso es el peso de autoridad. ¿Sabe qué, mis amados? Los demonios también saben todo esto, como bien lo viene enseñando el pastor Hugo Hermocado. ¿Sí? Los demonios conocen quién vive lo que predica, quién vive de acuerdo a lo que habla. Y cuando no vivimos de acuerdo a lo que hablamos, eso nos resta, nos mengua autoridad en todo lugar, y aún los demonios lo ven. Por eso muchas cosas no pasan y no tienes tanto respaldo de Dios para muchas cosas, porque no hay una coherencia en esto. ¿De acuerdo, mis amados? Necesitamos ser buen ejemplo para los creyentes, a los que guiamos y que servimos, ¿sí? El hogar de una persona es el aspecto más revelador de su carácter y su habilidad de liderazgo, ¿sí? Esta es la razón, ¿sí?, de por qué Pablo, en la lista que presenta acá, pues en Primera de Timoteo y también allí en Tito, da 4 características que se relacionan con esa parte de la salud espiritual, de cómo tener una salud en un hogar, ¿sí? Entonces, primero, nos dice la palabra, el versículo 2, estamos en Primera de Timoteo 3, ¿cierto? Y el versículo 2 nos dice entonces lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, tremendo, marido de una sola mujer. A ver, entonces nos dice, marido de una sola mujer. Nos está llevando entonces que en esta parte, muy claro, algunos dicen que un anciano y diácono puede casarse solo una vez en toda su vida. Otros que el servidor debe estar casado con una sola mujer a la vez, debe ser fiel a su esposa. Y aún otros deducen que el servidor debe ser casado para servir, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces esto? Que este requisito requiere que si un dirigente, una persona, anhela obispado, desea ser un servidor de la congregación, de allí donde quiera que estés congregándote, y en tu corazón está ser un servidor
tener ese liderazgo en tu congregación, debes tener en cuenta esta característica: marido de una sola mujer. ¿A qué en concreto a qué lleva esto? La persona que tiene su esposa no tiene por qué estar con coqueterías, siendo de galán con otras mujeres, dedicándole tiempo a otra mujer. No, porque este hombre, lo manda la palabra, es marido de una sola mujer. Podemos ser amables, podemos ser serviciales, ¿sí? Pero que siempre esté esa postura de hombre de Dios, guardando la distancia. Hay hombres que tienen su esposa, ¿cierto? Hay mujeres que tienen su esposo, ¿cierto? Pero en el fondo, así tengan liderazgos, así tengan cargos, y muchos cargos, o altos cargos, obispado, ¿sí? Supervisores, líderes, pastores, pero en el fondo hay coquetería, mujeres muy sensuales, ¿sí? De esto se trata poco en las iglesias, mis amados, seamos realistas. Y esto quita presencia de Dios, esto mengua la presencia de Dios, esto estanca el ministerio de una persona. Mis amados, tenemos que llegar a un punto, a un nivel, a una madurez espiritual, que nosotros ya no vivimos para este mundo, nosotros vivimos para Dios. No podemos estar con esas zorrillas del mundo, ¿sí? De tanta coquetería, de tanta sensualidad, ¿sí? En el fondo, por allá, muy en el fondo, faltándonos esa parte de orden, de santidad. Así no seas tú casado, mucho más estás llamado a vivir en santidad, ¿sí? A vivir en santidad, guardado para Dios. Dios, si tú anhelas esposa, si tú anhelas esposo, debes comportarte de una manera que, de una manera de santidad, de una manera como un hombre de Dios, una mujer de Dios, aplomados, que se nos vea, que transmitamos, que podamos reflejar esa pureza de nuestro buen Dios, claro, de nuestro buen Dios. De esa manera llega la bendición. Si tú estás soltero, soltera, la bendición no llega mientras tú coquetees con la sensualidad, con el mundo, con galán. ¿Cómo se dice? Ser galán, ¿sí? Con el uno, con los hombres con las mujeres, mujeres con hombres, todo esto, ¿cierto? No va a llegar la bendición de muchas cosas que le estás pidiendo al Señor mientras tú no te portes a la altura como hombre o mujer de Dios, ¿sí? Porque eso va a quitar confianza a una persona valiosa que te esté observando. Amén. Bueno, mis amados, este tema entonces lo reitera mucho, porque si usted se da cuenta, cuando lo habla acá en este versículo 2, note que lo vuelve a resaltar, ¿sí? Después de donde dice los requisitos de los diáconos, ¿sí? Y dice que también, creo que es el versículo donde dice que, el versículo 12, y los diáconos sean maridos de una sola mujer. Mire que vuelve y lo resalta el apóstol Pablo acá a Timoteo. Eso es un trabajo espiritual profundo que necesita todo ser humano, toda persona, todo servidor, hombre o mujer, ¿sí? Podemos admirar a una persona, puede una persona admirarse, verse interesante, pero en nuestro corazón ese sello, ese algo del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a tener que una postura, un distanciamiento de respetar a esas personas, no jugar, no coquetear, ¿sí? Con ese tipo de asuntos, porque no es de Dios, no es de Dios, porque no da confianza por tantas cosas, mis amados, ¿cierto? Sigue diciendo entonces que, de acuerdo a esto, entonces, dice que marido de una sola mujer. Segundo, que gobierne bien su casa, ¿sí? Que gobierne bien su casa. El versículo 3, el 4, estamos ahí, ¿de acuerdo? En 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 4 dice que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Segundo, que gobierne bien su casa. Si un hombre no podía gobernar bien su casa, no era apto, no era idóneo para tener un cargo en la congregación. Eso lo tenían claro allí desde la iglesia primitiva, y por eso el apóstol Pablo resalta esta parte. ¿Ves? Si una persona no gobierna bien su casa, difícilmente va a gobernar o va a administrar, va a servir, va a ayudar en las cosas de la iglesia para tener un cargo resaltante. ¿Sí? Eso es notable. Podría encomendar, entonces dice que sus hijos deben ser también que deben ser educados y mantener una buena relación con su esposa y una buena administración financiera. Como cabeza de su familia debe ser sacerdote, debe ser protector, ¿sí? Y debe ser proveedor. ¿Eh? Ese hombre de Dios, ese servidor, esa mujer de Dios, ese hombre de Dios debe cumplir bien su rol dentro de su hogar. Note que el apóstol Pablo nos lleva a todos a trabajar en esto. Al hombre nos dice que seamos que amemos a nuestras mujeres, que les tratemos bien, con cuidado. Eso cuesta al ser humano, al hombre, porque muchas veces podemos ser duros en nuestro hogar, ásperos, y la palabra de Dios nos exhorta para que le tratemos con delicadeza, con cuidado, con honra a esa mujer. Sí, pero muchas veces estamos no dando ese trato. ¿Y cómo vamos a entrar en una oración a nuestro Dios si no estamos con esa honra, con ese trato a esa esposa, a tratarle bien? Si tú afuera estás tratando mejor las de afuera, ¿sí? Por congraciarte, por coquetería, por lo que sea, y a tu esposa no le tratas bien, ¿eso cómo se ve delante de Dios? Eso no se ve bien, eso es estorbo en la oración. Eso es un trabajo, mis amados, que tenemos que tener constantemente. ¿Qué le dice a la mujer? Que sea sujeta, ¿sí? Que se someta a la cabeza, a su esposo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo honre, que le trate bien, que le tenga esa responsabilidad. Y todo esto, mis amados. Entonces, note que ese que nos habla, hay un rol. Eso lleva mucho tema y por eso es bueno estarlo reiterando en las congregaciones, trabajar en estos temas, porque lo necesitamos en nuestros hogares, que la palabra de Dios nos exhorte, que nos hable. El hombre dice que es sacerdote, es decir, esa persona que lleva ese liderazgo, la batuta en el hogar, para orar, para tener ese devocional, tiempo de oración, para que los hijos estudien la palabra, se memoricen textos, para que en la casa se sepa aprovechar bien el tiempo en la televisión, ese internet, qué es lo que se aprovecha allí, qué es lo que se ve. El hombre debe estar muy al pendiente de esto, la mujer debe ser ese apoyo, el hombre debe ser ese proveedor. El hombre no, Dios no lo mandó, ¿cierto? Para que esté cómodo, tranquilo y la mujer es la que trabaja. No, no es de Dios eso. ¿Sí? Se da si de pronto la principal prioridad es el hombre ser proveedor. ¿Cómo? Ser proveedor. Si la mujer trabaja es porque hay un acuerdo entre los dos, porque ella tiene la bendición. Hoy en día hay mucho trabajo que para las mujeres, y gloria a Dios, ¿cierto? Porque muchas ayudan en la casa y la mayoría son cabezas de hogar. Pero en el caso de la pareja, una pareja de Dios, debe haber un acuerdo, pero el hombre no se puede bajar la guardia, no puede relajarse, si me permite pues las palabras. ¿Por qué? Porque no es de Dios, porque ese rol de proveedor en el hogar no fue dado a la mujer. ¿Estamos escuchando? No fue dado a la mujer. Ese rol de proveedor, con el sudor de tu frente, te ganarás el pan de cada día, no fue dado a Eva, fue dado a Adán. Sí, la mujer es esa ayuda idónea, que lleva mucho tema bonito, que debe hacer la mujer. Pero el hombre es proveedor. Si la mujer trabaja, muy bueno, gloria a Dios, que se pongan de acuerdo, pero el hombre debe preocuparse en esa parte por ser un proveedor, porque ese es el rol y se ve bonito el hogar cuando usted es el proveedor. ¿Amén o no amén? Bien, mis amados, eso lleva mucho tema también. La mujer
Entonces, también para cumplir el rol en el hogar, entonces nos dice que para gobernar bien su casa con esas características, para ser un servidor con ese liderazgo en la congregación como hombre de Dios afuera, debes esforzarte para cumplir ese rol dentro del hogar. A la mujer le dice, sujétese, ¿cierto? Sométase. ¿Por qué? Porque le cuesta a la mujer le cuesta esa parte, así como a los hombres nos cuesta lo otro, ¿cierto? Que mencioné, a la mujer le cuesta, pero cuando la mujer no le va a costar, cuando la mujer tiene una buena relación con Dios, cuando entiende por la palabra de Dios que debe tratar bien a su esposo, no a los gritos, no a los cantaretazos, ¿cierto? No a tantas otras cosas, no aplastando al esposo a toda hora, haciéndolo sentir mal, haciéndolo quedar mal en todo lugar, no, dándole honra, exaltando a su esposo con las buenas cualidades que tiene. Amén o no amén. Hay mujeres que buscan ser ellas protagonistas y aplastan a su esposo, eso no se ve bien. Amén. Mis amados, ¿por qué estos detalles y más? Porque mire que el apóstol Pablo todo esto está preocupado para que Tito, estén ejerciendo bien esa labor de obispado. ¿Quiénes? Él y todos los que estén con ellos. Eso es importante, mis amados, porque esto no es una empresa del mundo, esto es el pueblo de Dios. Esta es la obra de Dios, y la obra de Dios debemos seguirla de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Sí, dice que sus hijos deben ser educados y mantener una buena relación con su esposa y una buena administración financiera. Es decir, se va a notar constantemente esos hijos en el hogar. A los hijos en el hogar, eso, mis amados, aquí nos quedamos, pero hay detalles que debo hablar. ¿Sí? Que Dios nos ayude para levantar los hijos, porque eso es un tema. Se sabe que no van a haber hijos perfectos. Y sabe que los padres no somos perfectos, tampoco. Pero la palabra de Dios nos da unos roles para cumplir, para esforzarnos para que se den dentro del hogar. Y no vamos a los extremos. Caemos muy fácilmente en el extremo de ¿qué? De la liviandad, de la alcahuetería, de la permisividad. Y la palabra de Dios nos enseña, desde cuando Dios le dijo allí al sacerdote Elí, Dios lo exhortó, le llamó la atención, porque no le estorbó a sus hijos, y los hijos vivían ¿en qué? En inmoralidad, en la misma congregación, teniendo servicio, teniendo obispado dentro de la congregación, y ellos vivían una vida inmoral, pero su padre, el sacerdote Elí, les decía cosas pero con mañita, con liviandad. No, hay que tomar determinaciones, si sean los hijos. Amén. No podemos ir al otro extremo. ¿De qué? Con los hijos, de ser tan rígidos, de exasperarlos, dice la palabra. Sí, hay que tener una sabiduría con los hijos. Dios nos ayude. Estar con ellos, sí, en las cosas de Dios, hablarles de Dios, ver películas de Dios, testimonios, que graben textos, estudio de la palabra, pero también hay que tener tiempo con ellos de otras cosas, del deporte, ¿cierto? De la parte recreativa, de algo, ¿cierto? Un programa de drama que sea edificante, algo diferente que nos ayude para mantener una buena relación con los hijos, amén. Estar con ellos, conocer sus vidas, sus cosas, sus nuevas etapas. Todo esto es importante con los hijos, mis amados. No caer entonces en ninguno de sus extremos. Siempre podemos caer en esa trampa de que los demás hijos son los de los errores, los problemas, y mis hijos son los buenos. Todo eso, mis amados, hay que mirar el rol que debemos cumplir en nuestro hogar. Si entramos con mucha rigidez, no es bueno con los hijos, le van a coger pereza al evangelio, etcétera, tanta cosa. Pero también si entramos con mucha alcahuetería, con mucha complacencia, ¿sí? También es un asunto de que van a crecer y van a hacer ¿qué? Van a ser deshonra para sus padres, dice la palabra de Dios. Amén o no amén. Entonces, todo esto es muy importante. Hay veces me preocupa mucho esto, mis amados, porque durante toda mi vida cristiana
Sí, estos promedio de 22, 23 años en la vida cristiana, mis amados, me preocupa mucho que el cristiano no sea el mismo, ¿cierto? Que es en la iglesia no sea el mismo que es en la casa. Eso lleva un trabajo, mis amados. Tú no puedes mostrarte en la iglesia tan especial, tan cariñoso, tan de buen trato con las hermanas, y en la casa gritando y tratando mal a tu esposa. Eso no es de Dios. Reitero, mis amados, estas cosas que casi no se hablan, hay que hablarlas. Hay que hablarlas. ¿De qué sirve que tú hagas tantas cosas en la iglesia? ¿Cierto? Ores, prediques, cantes, tantas cosas que puedas hacer en la congregación. Tú puedes decir, he hecho estos estudios. Tú puedes decir, tengo estos títulos. Pero en la casa, ¿tú quién eres? En la casa, ¿tú quién eres? ¿Será que podemos hablar de Dios afuera y predicar de estos temas y mirar a nuestros hijos a los ojos, a nuestra esposa a los ojos, y saber que tu esposa tenga paz en tu corazón, de que tú no le tratas con mentiras, con enredos, de que hay transparencia financiera en los dos, en el hogar? Sí, eso es de Dios. Tiene que haber una unidad y una transparencia, un enfoque en el dinero, en lo financiero, los proyectos, esto, con esto. Sí, mis amados, debe haber un orden administrativo en todo. Si tú no le entregas todo esto al Señor, si tú no trabajas en esto, si tú no eres fiel al Señor en esto, en todos los temas financieros, ofrenda, diezmo, todo esto que son temas pues muy voluntarios, pero son bíblicos, ¿sí? ¿Cómo vas a esperar que la bendición de Dios se vea en ti? Por eso mucha gente vive estancado en muchas cosas, porque una cosa es lo que es afuera y otra cosa es lo que es dentro del hogar. Amén. Esto es un estudio de las características entonces de ese servidor para Dios, para la congregación. Y bueno, todos necesitamos trabajar muchas cosas, pero es lo mejor. ¿Pero por qué? Porque esto es de honra, porque esto es de privilegio, esto es un favor de Dios. Sí, vamos a recibir las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, pero debemos que esforzarnos a qué, a trabajar en todo esto y mejorar cada vez más para la honra y la gloria de un Dios que es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Mis amados, debo orar ya, es el tiempo adecuado y bueno, seguiremos en estos estudios. Yo ruego que usted esté allí muy reverente, en la paz con Dios, que usted y yo le digamos a nuestro buen Dios: Padre bueno, Dios alto y sublime, Señor, aquí estoy delante de ti, mi Señor. Padre, yo quiero aprender de estos estudios, yo quiero aprender, Señor Dios, de esas características que enseña allí la palabra de Dios. Sé, Señor, que no soy una persona perfecta. Dígale al Señor: yo sé, Señor, que quizás llevo mucho tiempo sirviendo en una congregación, pero, Señor, la verdad, oro tanto, ayuno tanto muchas veces, predico, canto, hago tantas cosas. Soy diácono en una congregación, donde quiera que tú vayas. Sí, hablo mucho de Dios afuera. Sí, pero, Señor, la verdad, a mí me falta mejorar en mi hogar. Quizás me esfuerzo mucho porque me vean afuera, me vean con cierto nivel espiritual, pero, Señor, en mi hogar, a mí me falta quizás tratar mejor a mi esposa, relacionarme mejor con mis hijos. Sí, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque en mi hogar, Señor, me falta tratar bien a mi esposo, porque soy de mucha altivez, mis enojos con agresividad, Señor, uso palabras que no son agradables a ti, porque hiero cuando hablo en mi hogar. Señor, y muchas veces en medio de todo esto, luego vengo a la iglesia, o luego hablo de ti como si nada,
levanto las manos a ti, vengo a una oración delante de ti. Señor, ¿cómo puedo pretender que esta oración llegue a ti? Yo necesito ordenar mi vida en todas las áreas y en este tema que empezamos hoy, Señor, desde nuestro hogar. Yo quiero aprender a trabajar. Yo quiero empezar como hijo. Quiero empezar a tratar bien a mis padres, a respetarlos. ¿Por qué tengo que alzarles la voz? ¿Por qué tengo que tratar mal a mi mamá, a mi papá? ¿Por qué les tengo que gritar? ¿Por qué los trato como tan poca cosa? Señor, perdóname. Porque en mi casa, Señor, soy uno y afuera soy otro. Y eso es pecado. Eso te desagrada. Perdóname, Señor. Yo quiero, Señor, en este espacio, Dios, humillarme ante ti y pedirte perdón. Yo te ruego que me ayudes. Yo quiero disponerme para ser formado allí, Señor, con mis pastores, allí en la congregación. Yo me humillo ante tu presencia y ruego me ayudes. Por favor, Dios. Tu palabra dice que al humilde tú lo exaltas y lo levantas. Y yo no quiero, Señor Dios, estar con una actitud rígida, pesado, indiferente. No, Señor. Yo necesito que me forme. Yo necesito aprender. Y por eso, Señor Dios, aquí estoy delante de ti. Y ruego, Señor, me ayudes para yo poner una mejor disposición para ser formado y aprender de ti a través, Señor, de los pastores, a través, Señor, de las personas idóneas a mi alrededor y a través, sobre todo, de la palabra de Dios. Gracias, mi Señor, Dios de los cielos, por este espacio. Gracias por el entorno que me permites vivir, Señor, pero yo quiero aprender a cumplir mi rol como hijo tuyo, como servidor tuyo. Gracias, Padre bueno. Gracias. Damos la honra y damos la gloria a ti, Padre celestial. Amén. Y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. La paz de Cristo. Ruego que usted quede llenito de Dios, fortalecido en Dios. Amén. Dios me los guarde, pues. Seguimos en contacto. Recuerde, este próximo domingo a las 9 de la mañana. Saludos a todos. Bendiciones. Envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré.